No se puede indemnizar a las víctimas. O hay que construir otro camino. Y otro camino en las condiciones concretas, si no es el presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Solo hay uno, en mi opinión. Lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia. Y creo que acortaríamos los tiempos. Me excomulgan si digo eso. No la iglesia, el banco, que es peor que la iglesia. Pero, ¿cómo más? O decimos la verdad, no se puede, o hay un camino no ortodoxo para hacerlo. Tarde o temprano este tema iba a volver a aparecer, el tema según el cual la solicitud del presidente Petro consiste en que el Banco de la República termine usando recursos de emisión, recursos de las distintas expansiones de la cantidad de dinero que hay en la economía que se van haciendo paulatinamente para propósitos decididos por el gobierno. Es decir, no inyectarle plata a la economía como lo suele hacer el banco rutinariamente, prestándole a los demás bancos con préstamos de corto plazo para cuadrar sus balances, etcétera, etcétera, y de esa manera manejar la cantidad de dinero que hay en la economía, sino prestarlo o inyectárselo a programas o a propósitos del gobierno. ¿Por qué aquí hay motivo de conflicto y por qué era cuestión de tiempo para que este tema apareciera? Porque el presidente Petro, desde que era candidato y desde antes, en su rol como congresista, ha señalado en diversas ocasiones que el Banco de la República debe financiar proyectos del gobierno, debe prestarle recursos al gobierno. ¿Por qué eso es una herejía y por qué termina diciendo el presidente Petro que lo van a excomulgar en el Banco de la República, que según sus propias palabras es peor que la iglesia? Bueno, vamos a ver qué piensa la gente de la iglesia, qué piensa la gente del Banco de la República con esas comparaciones, pero ¿por qué dice que lo van a excomulgar? Sencillamente porque la Constitución Política de Colombia establece una independencia entre el Banco de la República y la labor que hace, las funciones que cumple, y el Poder Ejecutivo, el gobierno y sus propósitos. ¿Cómo es esto? El gobierno tiene incentivos de corto plazo para gastar y gastar y gastar. Hace programas, termina haciendo asistencia social, termina dinamizando las obras, haciendo que crezca la economía. Ese es el incentivo de un gobierno en el corto plazo, entendido por corto plazo 4 años. El mandato del Banco de la República es pilas, controle la inflación. Es decir, hay independencia porque el uno acelera y el otro debe mantener el freno atento para evitar que se dispare la inflación. Si dependiéramos solamente de los ímpetus y los incentivos de un gobierno que crezca la economía a toda costa, todo se traduciría en crecimiento por una parte, pero también gran inflación. Por eso es sabia la decisión de la Constitución Política de 1991 de tener a alguien que tenga el incentivo de acelerar, pero a alguien que tenga el incentivo de frenar cuando vea luces rojas en el tablero de la economía. Por ejemplo, las luces rojas de la inflación. Si se llegara a aceptar la propuesta del presidente Petro, quedaría subordinada la política monetaria y la acción del Banco de la República a las decisiones y los incentivos del gobierno, y quedaríamos desestabilizados desde el punto de vista macroeconómico porque no tendríamos quien frenara a tiempo, sino que estuviera permanentemente financiando programas del gobierno. Esto se traduciría probablemente en gran crecimiento en los 4 años de gobierno y una herencia de inflación brutal como la que tienen otros vecinos de América Latina que no la han podido controlar.